Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos con la segunda parte del estudio. Primeramente lo tuvo el hermano Joan y esperamos que lo veamos nuevamente, hermanos, y ponerle bastante atención. El tema de hoy fue muy contundente, claro y decisivo. Y tenemos que tomar acciones nosotros en cuanto a saber dónde estamos y en qué lugar estamos de las profecías. ¿Ok? Cantamos el himno, ¿verdad? 172, el rey que viene, cerca está, decía las estrofas, ¿verdad? Cerca está, dice. Y me gusta la parte que dice en el versículo, en el verso 4. Entonces, escuchen lo que dice, entonces nuestro hogar será la tierra nueva eternal. Le hago énfasis, la tierra nueva eternal. ¿Oyeron? Porque por ahí va el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Son las 11:46 de la mañana. Ya van a ser las 12 del día. Y espero que el hambre, hermano, que tengamos más hambre de la palabra. Y dejemos este momento que descanse, hermano, porque esto nos ayuda muchas veces. Sinceramente, nos da sueño, nos da pereza y muchas otras cosas. Dice, la tierra nueva eternal, la muerte nunca entrará, pues todo va a ser ahí inmortal. Bien, hermano, con esta introducción que acabo de hacer ahora mismo, quiero invitarlos, ¿verdad?, que me acompañen a orar. Amado Padre, santo, santo, santo sea tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque a estas alturas del tiempo que estamos viviendo, todavía, Señor, tenemos el privilegio de podernos congregar en tu santo sábado para estudiar tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que motive, despierte nuestros espíritus, mi Dios, para que hoy más que nunca la preparación que necesitamos sea con responsabilidad, porque de ello va a depender nuestra salvación eterna. Oh Dios del cielo, sé propicio, Señor, a nuestra necesidad. Oh, la más grande necesidad es la de un reavivamiento de la verdadera piedad. Y necesitamos ese reavivamiento. Necesitamos tu Espíritu Santo. Necesitamos, oh Dios, más que nunca poder, Señor, a entender tu palabra. Danos tu Santo Espíritu en esta hora. Mi Dios, que tu amado Hijo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos acompañe y a él, a nuestro amado Jesús, sea la honra, la gloria, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermanos, acompáñenme el libro de Apocalipsis, por favor. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. Nos dice así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda
las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esta cosa dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Solamente eso, hermano, es una predicación clara, contundente para el tiempo que estamos viviendo. Me dice el conflicto de los siglos, me dice, en esto que acabo de leer, tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por Él. Hermanos, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. He estado escuchando muchas cosas, muchas nuevas interpretaciones, y se están diciendo dentro de las iglesias, nuevas doctrinas han entrado. ¿Por qué razón? ¿Quiénes son los que están dirigiendo desde arriba? Jesuitas. Y ellos se toman el tiempo para cambiar las cosas poco a poco. Ellos no las hacen en el acto, sino que ellos van trabajando, dándose a conocer y poquito a poco meten una cosa y ahí van así de esa manera. Hermanos, y si nosotros no estamos estudiando y no estamos leyendo, vamos a aceptar esa falsa doctrina. Y la palabra de Dios nos dice aquí que si alguno añade o quita alguna cosa de este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y sigue diciendo, estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia, hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndole sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolos a su propia conveniencia o a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto por esta prueba infalible. Ciertamente vengo, ¿qué dice? En breve. Hermanos presentes,
Y hermanos y hermanas que lleguen a ver este tema. Este tema es para hoy. No posterguemos más nuestra decisión y nuestra entrega. Es hora que despertemos. Todavía hay aceite para nuestras lámparas. Todavía podemos conseguir el aceite, pero llegará un momento cuando el esposo venga, ese aceite ya no lo vamos a conseguir por ningún otro lugar. Aprovechemos ese aceite ahora y no solamente llenar nuestra lámpara, sino también tener resguardado aceite extra. Aceite extra, porque el aceite extra lo vamos a necesitar precisamente cuando todas estas cosas se desenvuelvan de una vez por todas. El mundo actual vive en confusión, desorden y desesperanza. Así está el mundo, hermanos. Así está el mundo. Cada día vemos injusticia, violencia, egoísmo y gobiernos humanos que están haciendo mucho daño. Hermanos, ¿cuál fue el texto bíblico con que empezó nuestro hermano Joan? ¿Se acuerdan? Mateo, ¿qué? 20. Bueno, ¿le pusieron atención a ese texto bíblico, hermanos? Quiero decirle una cosa. Yo creo que lo compartí con ustedes los que estuvimos el miércoles y lo voy a releer porque encaja con lo que se presentó esta mañana. ¿Ok? Dice, cuando Dios quiere corregir a una nación que no quiere saber nada de Dios, permite que gobernantes impíos los gobiernen. Porque muchas veces nos preguntamos cuando tenemos un gobernante, un presidente en nuestros países, en cualquier lugar, y comenzamos a clamar que ¿dónde está Dios? Que no hace nada. Y queremos que Dios haga algo. Y queremos que Dios intervenga. Pero, ¿qué está pasando con la nación? ¿Quiere saber de Dios? No, no quieren. Quieren todos menos de Dios. Quieren que los gobernantes le pongan todo ahí. Buenos trabajos, buenos sueldos, buenas prestaciones sociales y cuantas cosas quieren. Eso pedimos. Pero de Dios, nada. Basado en lo que acabo de leer, vamos a leer Proverbios 29:2. El libro de Proverbios, capítulo 29. Basado en el texto bíblico que leyó nuestro hermano Joan esta mañana, se parecen bastante. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice, cuando los justos dominan, ¿cuando quiénes? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo, ¿qué cosa? Gime. ¿Quiénes están dominando ahora el mundo? ¿Los gobiernos qué? Impíos. ¿Cómo está el mundo entonces? Gimiendo. Estamos gimiendo. Hermanos, dice ahí mismo en el versículo 18, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, ¿qué cosa va a ser? Bienaventurado. En medio de estos gobiernos impíos que estamos viviendo, hermanos, nosotros esmerémonos y ocupémonos para poder guardar esa ley que la quieren abolir. Ellos quieren abolir la ley de Dios porque quieren instaurar las leyes de ellos, de los humanos, de los gobiernos, de los gobernantes, de los poderosos, de los ricos y de toda esta gente, hermano.
que está en control prácticamente. ¿Ok? Y vamos al libro de Isaías, capítulo 10. Isaías, libro de Isaías, capítulo 10. Nos dice la palabra de Dios. Todo estaba escrito. Nada hay nuevo debajo del sol. Por lo tanto, no me toma por sorpresa quien suba al gobierno. Me da igual de cualquier partido que sea, por mucho que entre ellos mismos se lancen públicamente, pero detrás de cortina comen juntos y se burlan de nosotros porque todos tienen la misma dirección, el mismo plan. Dice Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben, ¿qué cosa? Tiranía. Hermanos, ¿suena eso hoy? ¿Suena eso hoy? Dice, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo. Escuchen, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hermanos, ¿y cuál es nuestro derecho como pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestro derecho como pueblo de Dios? Nuestro derecho es la libertad, el libre albedrío que el Señor nos ha dado para que lo adoremos, lo alabemos y guardemos sus mandamientos. Es la palabra de Dios. Nos quieren quitar ese derecho de estudiar la palabra de Dios como estamos haciendo acá. Es un derecho que nos ha dado Él. Pero ellos, hermanos, todas estas cosas que están pasando tienen un solo objetivo. Hermanos, como mencionaba nuestro hermano esta mañana, ellos dicen que van contra los protestantes. Pregunto, ¿son las iglesias protestantes hoy en día, sí o no, o se han unido a ellos? Hermanos, no encuentro una que proteste. ¿Han escuchado ustedes las iglesias protestar? Escuchen sus sermones. Escuchen sus sermones de cualquier iglesia. De cualquier iglesia. Pónganle nombre. ¿Quién protesta hoy en día? Ninguna. Sí, piedras están protestando, eso sí. Personas que no son ni cristianas están protestando. Hermanos, y por eso nosotros estamos viendo eso. Sin embargo, en medio de todo, Jesús vino con un mensaje claro y poderoso. Y quiero que me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 1. Libro de Marcos, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? A predicar ¿qué cosa? El evangelio de ¿qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Hermanos, este mensaje no fue invento humano. Fue el mismo anuncio que hacía Juan el Bautista. Y vamos a Mateo ahora, Mateo capítulo 2, capítulo 3, perdón, de Mateo.
Y miren lo que nos dice Mateo, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra de Dios, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. Y esa fue la esencia de la predicación de Cristo y la misión de los discípulos que nos dice en Mateo capítulo 10. Miren la misión de los discípulos. Hermanos, Juan el Bautista, primero Juan el Bautista y después Jesús y después ahora vamos a Mateo capítulo 10 y vamos a leer, estoy buscándolo aquí, ok, exactamente. Dice la palabra en el versículo 5, 10:5. Hermanos, dice la palabra, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos, se ha acercado. Hermanos, recordamos el tema de la semana pasada, ¿por dónde empieza el juicio? Entonces la amonestación para este tiempo, ¿por dónde va a empezar? Por la casa de Dios, por la casa de Dios. Hermanos, y en Mateo 24, y aquí estamos en Mateo, vamos a leer el versículo 14. 24:14. Nos dice la palabra. Vamos a leer desde el 13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Será salvo. ¿De qué está hablando aquí? De lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué cosa? El amor de muchos se enfriará. ¿Ya? Y en el versículo 14 nos dice, y será predicado este evangelio ¿de qué? Del reino. ¿De cuál reino? ¿De cuál reino? El reino de Dios. En todo donde el mundo para testimonio de todas ¿qué? Las naciones. ¿Y qué pasa después? Viene el fin. Hermano, y la palabra de Dios nos dice que el tiempo está ya cerca. Él viene en breve. Hermano, ahora quiero que me acompañen ahí mismo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, ahí la palabra de Dios, comenzando del versículo 1, no vamos a leer el versículo 1. Dios nos está hablando aquí. ¿Dónde está hablando aquí Jesús? ¿Dónde estaba Jesús aquí en este momento? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Este es lo que conocemos como el famoso sermón de ¿qué? Del monte o el sermón de ¿qué? De la montaña. Y le está hablando, le habla de la oración, le habla del ayuno, le habla de tesoro en el cielo, de la lámpara en el cuerpo, le habla de muchas cosas, ¿verdad? Y está hablando de la riqueza, el afán y la ansiedad y otras cosas más. Pero dice el versículo 33, hermanos, que es el versículo que me ocupa. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán ¿qué cosa? Hermanos, si ha llegado un tiempo en que nosotros tenemos que buscar ese reino, hermano, es hoy. El reino de Dios y su justicia. No busquemos las añadiduras, sino el reino de Dios. El reino de Dios. Él sabe nuestras necesidades. Él conoce todo lo que nos está pasando. Él conoce nuestra necesidad como hijos de Dios.
Dice que no nos afanemos por el mañana, que hemos de comer. Porque Él conoce esas cosas. Y lo que nos demanda es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, necesitamos buscar a Dios y su justicia primero, ¿ok? Pero la palabra de Dios nos dice que el enemigo ha engañado a millones de personas acerca del verdadero significado del reino de Dios. No es una sensación agradable y reconfortante darse cuenta que invitar a Jesús a las vidas de las personas no implica un cambio real de conducta. El reino de Dios será un gobierno literal y mundial. ¿Entendido? ¿Cómo va a ser ese reino? Literal y mundial, que se establecerá ¿dónde? ¿Dónde? En la tierra. Aquí en la tierra, hermano. Y producirá y perdurará, por los infinitos capítulos de la eternidad. Este mensaje es el eje central de la Biblia y el núcleo de las enseñanzas de Jesús. Hermanos, nosotros estamos llamados a predicar el reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia. No dejemos que los afanes del mundo y los gobiernos del mundo nos aturden y nos paralicen para no hacerlo. Necesitamos trabajar para el Señor, trabajar para Cristo, llevar el mensaje de fe y esperanza para muchas personas, muchos hogares que hoy gimen en su dolor, gimen en su sufrimiento, en su tristeza, en su opresión y represión que estamos viviendo. Hermanos, no nos quedemos ahí. Hagámoslo en medio de estas cosas como lo hicieron Juan el Bautista. Juan el Bautista lo hizo. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con Juan el Bautista, hermanos? Fue decapitado. ¿Fue decapitado por quién? ¿Por quién? Por Herodes. ¿Y quién era Herodes? ¿A quién representaba Herodes? El Estado. Al Estado. ¿Y ese Estado de quién dependía? De Roma. De Roma. Pregunto, ¿Roma desapareció ya? No. Está más fuerte que antes. Tiene más poder que antes. Y lo hemos estado viendo. Y somos testigos del poder de Roma. Hermanos, si Roma actuó de esa manera con Juan el Bautista y con los discípulos, todos sabemos cómo los discípulos murieron por predicar el reino de Jesucristo. Arrepentidos, llamaban un arrepentimiento. Hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Lo puedo decir ahora con lo que estoy viendo. El reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Pero el enemigo nos tiene bastante distraído. Hermanos, miremos lo que dice. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. Acompáñenme el libro de Daniel. En el capítulo 2. Hermanos, ¿cuál es el contexto de Daniel del capítulo 2? El contexto, para que veamos el contexto y tengamos mejor entendimiento. Hermanos, se trata de ¿qué? De un sueño que tuvo ¿quién? ¿Y quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia, el gobernante mundial del nuevo orden mundial de aquel entonces. Eran las únicas leyes que sobresalían y perseveraban ahí.
No habían más leyes que esa. Ahí no existía ninguna otra ley de ninguna otra religión. Eran la de ¿qué? ¿La de cuáles? La de Babilonia de Nabucodonosor. Y recordemos que él tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Y mandó llamar a todos sus magos inteligentes y toda esa gente de su gabinete para que le pudieran interpretar el sueño y además del sueño le dieran ¿qué cosa? La interpretación del sueño. ¿Pudieron ellos? No pudieron. No pudieron sus gobernantes. Pero en medio de Babilonia habían 4 jóvenes. Y eran Daniel y sus 3 amigos. Hubo un decreto de muerte por eso. Iban a matarlos a todos. ¿Estaba Daniel metido en ese grupo? Claro que sí, hermanos. Y así va a pasar. A nosotros también nos van a matar y nos van a enredar en grupos, hermanos, para matarnos. Yo no sé cuántos de ustedes se están dando cuenta, hermanos, de las grandes matancinas que se están haciendo en Nigeria y en Sudán y otros lugares del mundo. Quién sabe qué, cómo matan aldeas enteras porque han profesado a Cristo Jesús. Por profesar a Cristo Jesús, aldeas enteras han muerto. Permítame, hermanos, y creo que tengo aquí algo respecto a eso. No sé si lo puedo encontrar. Vamos a ver. Yo lo vi ayer, ¿verdad? Vamos a ver, permítame aquí. Hermanos. No. Bueno. No, yo creo, yo sé que tengo eso, hermano. Bueno, está hablando, yo lo pasé en el grupo, de muchos que han muerto sin conocer el sábado. No sé cuánto se dieron el tiempito de leer eso. No sé cuántos. ¿Sí, Joan? No la publican. ¿No? Son medios seculares. Sí, exactamente. Correcto. Así mismo es. Hermanos. Y como hablamos de Daniel, ¿verdad? Y Daniel le interpretó el sueño a él. Y de cuántos reinos le habló Daniel a Nabucodonosor cuando le interpretó el sueño. 4. ¿Ah? 5. Pregunto, ¿el primero hizo su trabajo, sí o no? ¿Qué pasó con ese reino? ¿Fue destruido, sí o no? Sí. ¿Y qué reino siguió al reino de Babilonia? Medos y Persa. Tomó control, tomó lugar e hizo lo que hizo y precisamente en ese reino de Medo-Persa hubo otro decreto también de muerte. ¿A través de quién? ¿Se acuerdan? Amán. Se repite, hermanos, con Esther. ¿Oyeron? ¿Bajo qué gobierno fue? Medo-Persa. ¿A quiénes querían acabar Amán? A los judíos. Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Era a ellos. El decreto era para ellos, específicamente en toda la provincia. En toda la provincia se levantó ese decreto que mataran a todos. Y dio la fecha y dio la orden. Y ya sabemos el resultado. Los resultados maléficos se vinieron ¿en qué? En contra de él mismo. ¿Cayó ese imperio o no cayó? Cayó. ¿Qué imperio le siguió? Grecia. Grecia también, como gobernante, hizo su trabajo. Y sabemos todas las cosas que Grecia hizo y permitió. Pero ¿qué pasó con Grecia? Cayó. ¿Era un imperio fuerte? Muy fuerte. Y los anteriores también fueron imperios fuertes. Y gobernaron por muchos años. Que nadie pensaba que iban a caer. Y después de Grecia, ¿qué imperio siguió? Roma. ¿Cuándo tomó Roma el poder? En el año 164 o 667 más o menos antes
antes de Cristo. Escuchen, antes de Cristo. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿cayó Roma? No. No. Roma está más fuerte que antes. Roma sigue en control. Roma está dominando y todo lo que se vio esta mañana fue basado, dirigido ¿por quién? Por Roma, por los jesuitas, hermanos, por el Imperio Romano, que no ha caído. Simplemente, como el camaleón, se disfrazó de emperadores a papas. Ahora no son emperadores, ahora son papas. Y son ellos los que quieren llevar el nuevo orden mundial. Es a través de ellos, hermanos. Es a través del papado. El papado está dirigido por jesuitas porque el anterior era un jesuita y dejó establecido todo para que sus sucesores continuaran con esa agenda. Esa agenda es intocable. Esa agenda no se altera ni se le quita. Se va a hacer como se va a hacer porque ellos son bien ordenados en sus cosas y cumplen con sus cometidos, hermanos. Pero, hermanos, como cristianos, nosotros hoy, en el año 2025 de nuestra era, ¿bajo qué imperio estamos? ¿Bajo qué imperio estamos? ¿Qué número ocupa ese imperio? El número 4. El número 4. Pero Daniel le reveló eso y no se quedó ahí. Y es aquí donde los quiero llevar al versículo 31 de Daniel capítulo 2. Veamos lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Miren la descripción que está haciendo Daniel. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí estamos ahora mismo. ¿Ve? Hierro y barro cocido. ¿A qué apuntan estas dos cosas? Al Estado y ¿qué más? En la iglesia. Están como juntos. Y dice el 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los que desmenuzó. Hermanos, miren cómo fue el ataque a esa piedra. ¿Dónde lo hizo? En los pies donde estaba el barro cocido y ¿qué más? Y el hierro. Dice el 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara, ¿qué cosa? Desaparecieron. Desaparecieron completamente. Y miren lo que sigue diciendo, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Hermanos, y miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 44. Vamos a leer el 40 primeramente. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,
desmenuzará y quebrantará todo. ¿Cuál reino? ¿Cuál es ese reino? Roma. ¿Cuál Roma? ¿Imperial o papal? Pregunto, dice, desmenuza y quebranta todo. ¿Está pasando eso? ¿Ah? ¿Ah? Hermanos, va en un avance sigiloso y avanzado. Hermanos, pero miren lo que dice el versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Escuchen esto. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá. ¿Y cuál es ese reino? El reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios está cerca, hermanos. El reino de Dios está cerca, hermanos. Entonces, si el reino de Dios está cerca, es hora de buscar el reino de Dios. Es hora de tener un fuerte deseo de entrar en él. Es hora de tener una disposición de hacer todo lo que se nos pida para ser parte de ese reino. Hermanos, ¿vamos a pasar por tribulaciones? Claro que sí. Y son necesarias las tribulaciones, hermanos. Nadie hasta ahora del pueblo de Dios, de que es el pueblo de Dios, ha pasado sin tener tribulaciones. Todos han muerto de muchas formas, de muchas maneras, a través de las edades. Hermanos, quiero decirle, hermano, que la piedra que destrozó la estatua simboliza ¿a qué reino? El reino de Dios. Uno completamente diferente a todos los reinos que han existido. Daniel dijo que en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecería un reino que jamás será destruido ni entregado a otro. Hermano, ¿en qué se diferencia el reino, este reino de los demás? En que este reino va a permanecer para siempre. Para siempre. Hermano, este reino, ¿dónde está? ¿Cómo entramos en él? ¿Y qué significa para nosotros buscar ese reino ahora? Hermanos, el reino de Dios va a ser establecido, ¿saben dónde? ¿A dónde? Ese reino primero va a ser establecido en los corazones de los hombres. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora, donde habita la justicia. Amén. Entonces, nosotros debemos tener, como dice el apóstol, la mente de Cristo. Entonces, ese reino tiene que venir primero a nuestra mente, a nuestro corazón. Para poder pertenecer al reino literal, al reino de Dios. Otra pregunta. ¿A dónde le dio David la pedra algún día? Se la dio aquí, en la frente. En la cabeza. ¿Y por qué esta le da en los pies? ¿Por qué esta le da en los pies? Oh, en los pies. Porque este es el último reino y este reino está compuesto, el último reino está compuesto de todas las cosas que tenían los griegos, agarró de los griegos, agarró de los medos persas y agarró de Babilonia. Y todo eso lo unió para establecer ese reino con el poder que tiene. Por eso que ha llegado a tener todo ese poder, porque él agarró
se alimentó, mejor dicho, se alimentó el poder de todos los reinos anteriores. Por eso que tenía que darle en los pies. También yo pienso que Dios no pierde con la cercanía que estamos a la venida del Señor. Ya Babilonia pasó Grecia, pasó Roma, ahora está la Roma papalea. Entonces, ¿qué es lo que queda? No quiere. Ya no hay Roma, no hay Grecia. Entonces, por eso le da pie, por la cercanía que tiene a la venida del Señor. Porque es el último reino. Es el último reino. Hermanos, y este último reino, al igual que los anteriores, también le está llegando a su fin. ¿Y saben qué? Está cerca. Esa piedra está lista para destruir a ese reino fuerte, terrible, espantoso, como lo llama la palabra de Dios. Hermanos, ese gobierno, ese reino va a ser gobernado y servirá para todos aquellos que hoy estemos buscando ahora mismo el reino de Dios y su justicia. Recordemos, pregunto, ¿cuál va a ser las leyes que van a gobernar y a dirigir ese reino? ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué leyes? ¿Ah? ¿Perdón? Del Estado. Del gobierno de Dios. ¿Cuáles son las leyes que va a gobernar el gobierno de Dios? La ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Y pregunto, ¿necesitamos que ese gobierno venga para poder ajustar esa ley o podemos vivir ya es bajo esa ley ahora mismo? Todos los que pretendan vivir bajo esta ley de ese gobierno ahora son los que van a sufrir persecución. Todos aquellos que ya nos sometamos a ese reino, que ya tengamos ese reino en nuestro corazón primeramente, y en nuestra mente y nuestros pensamientos, ya lo estamos viviendo ese reino. Y por tener esas leyes y sujetarnos a esas leyes de ese gobierno, de ese número 5, es que vamos a pasar tiempos duros y difíciles. Hermanos, ¿se acuerdan cómo es la oración que Jesús le enseñó a los discípulos? Vosotros oraréis así. ¿Recuerdan? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Y después, ¿qué dice? Vénganos tu reino. Hermanos, esa oración tenemos que estarla repitiendo. Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Hermanos, pidámosle a Dios, oremos esa oración que nos dejó Jesús, donde pidamos el reino de Dios. Pregunto, ¿estamos pidiendo nosotros el reino de Dios o estamos conforme con el reino que estamos viviendo? Hermanos, estamos rogando que Dios envíe al que ha de venir, y el que ha de venir no tardará. Hermanos, me llamó la atención algo de aquí. Dice, lo bueno de esta realidad futura es que no será solamente el reino de Jesucristo, también pertenecerá a los santos del Altísimo, quienes poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Vamos aquí mismo en Daniel capítulo 7 de Daniel, nos lo hace saber, nos lo confirma lo que estoy diciendo ahora mismo. Daniel 7. Dice aquí.
Dice aquí en el versículo 13. Dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones que en mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y viene el 18. Después recibirán el reino los santos de ¿quién? Del Altísimo, y poseerán el reino ¿hasta cuándo? Hasta el siglo eternamente. ¿Y para qué? Para siempre. Hermanos, ¿no les da a ustedes eso una esperanza, un gozo de que realmente estos reinos que hoy estamos viviendo, que se han adueñado de este mundo, van a desaparecer, y que el verdadero reino va a venir, y el cual dice que ese reino, él se lo va a dar a quienes? A los santos. ¿A quiénes? Los santos. ¿De quiénes? ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se prepara. Es más, ya vive ese reino. Ya lo vivimos, hermanos. Sí, Francisco. Bien lo profetizó David, el rey David. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sión Jehová enviará la vara de su fortaleza, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tu rocío para tus jóvenes. Amén. Amén. ¿Oyeron esos textos? Queridos hermanos, actualmente, el cuarto reino está gobernando. Actualmente, nosotros, como pueblo de Dios, vivimos bajo ese gobierno y bajo esas leyes. ¿No les parece algo parecido cuando vino Jesús y los judíos, ¿verdad? Todo, ¿bajo qué gobierno estaban ellos? En la primera venida, ¿bajo qué gobierno estaban los judíos como pueblo de Dios? En la primera venida. Y en la segunda venida, ¿bajo qué gobierno está el pueblo de Dios? Hermanos, estamos bajo el mismo gobierno. Y por lo tanto, tenemos que someternos a esas leyes. En la primera venida, el pueblo judío se sometió a las leyes y vendió sus leyes por la de Roma. Lo hizo. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Más a lo que recibieron, ¿qué cosa? Le dio potestad de llamarse hijos de Dios. Hermanos, y hoy el Señor viene por los suyos. Ahora, aquellos que nos da potestad, hermano, nos dio autoridad, nos dio poder de ser llamados, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Eso no le da a ustedes un gozo. Yo me siento realizado. Me siento que yo no le tengo miedo a nada, porque realmente yo soy un hijo de Dios. Él, y no me la estoy dando yo, sino que Él nos da esa autoridad, ese privilegio, hermano, de ser llamados hijos de Dios.
hermano, y que ser reconocido por los que me rodean, por los que me conocen, por los que ven, por los que hablan conmigo, que yo soy un hijo de Dios. Eso es lindo, eso es hermoso, esa expresión que puedan decir los demás. Y eso deja un testimonio, porque este evangelio va a ser predicado ¿cómo? Por testimonio. ¿Para quiénes? Para todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Hermanos, pero hoy estamos cautivos. Estamos en Egipto. ¿Sí o no? ¿Estamos en Egipto? ¿Sí o no? No en el Egipto literal, sino en Egipto a nivel mundial. ¿Somos esclavos? Sí. Tal como lo fue el pueblo de Israel en Egipto, esclavos, por muchos años. La pregunta es, ¿se ha adueñado este imperio de esta tierra? ¿Sí? ¿Por qué se adueñó de esta tierra? La usurpó. La usurpó. Y cree que es de él y cree que va a imponer su imperio. Pero esta tierra es de Dios porque Él la hizo. Vamos a Génesis capítulo 1 para que veamos quién hizo estas cosas. Sí. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 1. Nos dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué cosa? ¿Quién la creó? Hermanos, la tierra es de Él. Y si es de Él, ¿es para quién? ¿Para quién va a ser? Para sus hijos. Para sus hijos. Hermanos, ¿no les da esto a ustedes deseo de buscarlo más y más? Hermanos, hoy nosotros tenemos que comprar un terreno, ¿sí o no? Tenemos que comprarlo. Y si no tenemos dinero, no lo podemos comprar. Hoy estamos rentando porque no tenemos casa. Y si compramos casa, estamos endeudados. Una casa que no es de nosotros ya, prácticamente. Pero esta tierra es de nosotros. Esclavos en la tierra que Dios creó. Miren lo que dice Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Dice así, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Hermanos, qué descaro de este ser adueñarse de esto y creer que es de él y que va a gobernar y que va a dirigirnos y que nos va a aplastar a nosotros, los hijos del reino. Isaías también dice, porque vuestras rebeliones se han multiplicado ante mí y vuestros pecados atestiguan contra vosotros. Con vosotros está vuestras iniquidades y conocemos de vuestros pecados. Prevaricáis y mentid contra Jehová. Apartados de vuestro Dios. Dice, calumniar y rebelarnos, concebir y preferir de corazón palabras de mentira. Y así se retiró el derecho y se alejó la justicia, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. La verdad fue detenida
y se apartó del mal, fue apresado. El que se apartó del mal fue apresado. Ujú. Y Jehová lo vio y le desagradó, porque no había derecho. El mundo, este mundo que le pertenece a un Dios santo, Ujú. ha estado escuchando al enemigo de Dios. ¿Y por qué ha estado escuchando al enemigo de Dios? El enemigo de Dios ha establecido su reino en este mundo, Ujú. pero el verdadero rey va a establecer nuevamente su reino. Y la pregunta es nosotros, ¿queremos seguir en este tipo de De calumnia, calumnias. de injusticias, de compra y venta, aceptando soborno y cohecho y vendiéndose el hombre Ujú. por migajas? Hasta cierto punto, nosotros somos los culpables y responsables de las cosas que pasan aquí en esta tierra. Con razón dice la palabra. El ladrón no vino sino para hurtar. Matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Ese hurto es voluntario. Correcto. ¿Saben por qué? Porque nosotros le dimos continuidad al pecado y seguimos pecando. Y quiero decir una cosa, hermano, que cada vez que nosotros pecamos, sea como sea el pecado, le estamos dando derecho a él, al enemigo. Le estamos dando la autoridad a él. Nuestros pecados, por eso que él presume de que él es el que manda acá, porque nosotros le concedemos ese derecho que nunca fue de él. La tierra fue hecha ¿para quién, dijo él? ¿Para quién fue? Para los santos Para los santos ¿de quién? del Altísimo. Del Altísimo. Sí, Francisco. En estos días, ¿verdad? Hubo elecciones. Ujú. Y entonces está para un verdadero cristiano, está difícil votar porque ellos apoyan el aborto, el homosexualismo, toda cosa ahí, el aborto. Ellos aceptan cualquier cosa para tener votos. Entonces, lo que está haciendo la humanidad durante estos siglos es, siguen votando por el enemigo de Dios. Ujú. Es correcto. La humanidad Exactamente. vota y la humanidad lo Así es. reelige Ujú. como Ujú. dictador Sí, a Satanás. es correcto. Y ahí van muchos cristianos, Francisco. Lastimosamente, nosotros estamos religiendo para que ese gobierno se perpetúe. Se perpetúe y vaya, y vaya. Y hermanos, cristianos, nosotros no tenemos nada que ver. Por lo tanto, esas son las leyes de los gobernantes de la tierra, de los 4 reinos. Nosotros pertenecemos al 5.º reino. Y es ahí nuestras leyes a las cuales tenemos que obedecer. Pero la palabra dice que vienen heraldos, ¿verdad? Dice la palabra que vienen heraldos de parte del Rey de la Gloria. ¿Mm? Este evangelio se ha de predicar por testimonio. Ujú. Para que se predique por testimonio tienen que haber testigos. Correcto. Testigos. Y los testigos son mártires. Ujú. Y los testigos serán asesinados, ¿verdad? Mártires en todos los países del mundo. Estos testigos morirán en todas partes del mundo, Así es. como ya empezó a pasar en Somalia, Así es. en diferentes lugares. Ya empezaron, ya la muerte, ya la matanza empezó, pero nosotros no despertamos, nosotros seguimos, ¿verdad? Durmiendo, seguimos, no sé, estamos tarde. Si queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Hermanos, los somalíes son crueles, malvados, no tienen conciencia. Y vi algunos tomas de videos en la manera como agarraban mujeres corriendo con sus niños en brazos. Y ellos sin misericordia y sin nada, los mataron. ¿Y saben qué? Yo me puse a pensar en mí y en nosotros, pues aquí en Estados Unidos, los cristianos. ¿Cuál es la persecución que está haciendo por profesar a Cristo?
¿Será que yo puedo decir que yo soy cristiano? ¿Será que yo puedo decirle a cualquier persona que yo soy cristiano? Nuestro hermano leía hoy en la mañana que en los hospitales, si se dan cuenta que es cristiano, pues tratan de hacer esas cosas. Y sí, es verdad, es cierto, hermano. Ellos tratan de discriminar y tratar de hacer algo. Pero sí, hermano, a mí nadie me persigue, yo no sé a ustedes. ¿A ustedes les persigue? Por ahora a mí nadie me persigue. Y si nadie me persigue, eso me tiene que sentir contento. ¿Mm? ¿Sí? Sí, nadie nos persigue porque estamos, ¿verdad? Roncando, estamos roncando. Es un reportero, una persona cristiana allá, dice que cuando él llegó a la aldea y entró a una choza, el padre de familia fue picado a machete. Uh-huh. O sea, él dice, fue carnicería, a machete. Sí. Y no crea que le pusieron anestesia. No, nada de eso. Hermanos, dice un himno, una estrofa del himno, el mundo es de quién? De mi Dios. Y Él viene por lo suyo. Él viene por lo suyo y por los suyos. No sé si me entienden. ¿Okay? Quiero que veamos que el creador de los cielos y la tierra, el que la formó, el que la hizo, ¿para qué razón la hizo? ¿Cuál fue el propósito de hacerla? Y vamos a Salmos capítulo 37. Y miren lo que dice el versículo, vamos a ver, 27. Salmos 37, versículo 27. Miren lo que dice. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, ¿qué va a pasar? ¿Será qué cosa? Destruida. Miren lo que dice el 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. ¿Dónde? Sobre ella. Hermanos, estamos viendo lo que nos dice la palabra de Dios y miremos lo que nos dice el versículo ahí mismo 3 de Salmo 37. Vamos a tocar algunos versículos ahí salteados. Dice la palabra de Dios. En el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué pasa? Y te apacentarás, ¿qué cosa? La verdad. Vamos al versículo 9. 9. Dice así, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué cosa? Heredarán, ¿qué cosa? La tierra. ¿Sí, Francisco? Si me hace el favor, lea Isaías capítulo 1. Sí. Isaías capítulo 1 del verso 16 al 20. Vamos a leerlo. Gracias. Vamos a leerlo, hermanos. Isaías 1 del 16 al 20. Vamos a leer Isaías capítulo 1, ¿verdad? Voy a leer del versículo 16 al 20. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
¿Claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Hermanos, volvamos a Salmo 37. Volvamos a Salmo 37. Hermanos, yo quiero que veamos cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que nos pide? No sé si le pusieron atención a Isaías capítulo 1, donde nos habla, donde nos amonesta a restaurarnos y a restaurarnos con el prójimo, a no maltratarnos, a apartarnos del mal, a apartarnos de los pecados, a ponernos a cuenta. Vengan, si sus pecados son rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana, nos dice. Él nos quiere limpiar, Él nos quiere lavar con esa sangre, hermano, porque todavía hay sangre. ¿Y esa sangre dónde está? ¿Qué está haciendo? Limpieza. Limpieza de pecados y qué más, principalmente. Purificación del santuario celestial donde se orinó el pecado y luego el juicio. Versículo 11 de Salmo 37. Miren lo que dice. Pero los, ¿qué? Mansos. Pero ayúdenme a entender esa palabra. Mansos. Hermano, yo necesito que me ayuden en esa palabra. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Ah? Humildes. ¿Algo más? ¿Alguien más? Obedientes. Los corderos del Señor. Los corderos. ¿Oyeron? ¿Cómo son los corderitos? ¿Son bravos los corderitos? ¿Atacan? Hermanos, esa es la mejor imagen. Pero los mansos heredarán, ¿qué cosa? La tierra y se recrearán con abundancia ¿de qué? De paz. Hermanos, de paz. Y vamos al versículo 22 ahora. Versículo 22. Porque los benditos de él, ¿quiénes? Los benditos de él. ¿De quién? ¿Quién es él? De Jehová. Heredarán la tierra y los malditos de él. Ahora quiero que me ayuden un maldito. ¿Qué es un maldito? Maldito, maldito es el que desobedece y se rebela contra la instrucción divina. Maldito el que se rebela contra la ley de Dios. Es un maldito. Hermanos, ¿y ustedes saben lo que es la ley de Dios? ¿Qué dice el texto que leí de Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué más? ¿Y qué más? Su justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Ah? El carácter de él. Es él. Es su ley. Por eso dice aquí, los malditos, dice aquí, ¿qué cosa? Serán, hermanos, todo este sistema de cosas que estamos viendo, todas estas anomalías, todos estos gobiernos y todo lo que está pasando ahora en el mundo, vemos a ellos públicamente hablando, diciéndose uno contra otro, lazándose. Hermanos, ¿cuánto tiempo tiene la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Cuánto tiempo un poder como el de Rusia no pudo dominar a un pueblo como Ucrania? Hermanos, ustedes están viendo lo que hay ahí, engaño, y oremos por Ucrania, muchas personas. Vemos ahora a Donald Trump en Venezuela. Cualquier día se acabó Maduro y Maduro se fue. Y Maduro está allá, habla, fanfarronea, y dice lo que quiere, y ahí está Trump. Hermanos, no se engañan. Ay, que así como hace con Venezuela, lo haga con mi país también, porque mi país tiene esto, tiene el otro. Hermanos, estamos pensando en el reino de aquí, la tierra, hermano, de hoy, no en el reino de Dios. ¿Dónde está nuestra mente, hermano? ¿Dónde están nuestros intereses, hermano? ¿En qué reino están? ¿Qué es lo que me ocupa a mí? ¿El reino de Dios o este reino?
pensando en comprar y vender por ahora. Pero llega el momento en que no lo voy a hacer, ¿sí, Francisco? Así lo declaró el Señor a través de su siervo Moisés. Pero si no obedecéis a Jehová vuestro Dios para poner por obra todos sus mandatos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y en el campo. Escucha. Maldito tu canastillo en el lugar de las habasas de harina. Maldito el fruto de tu vientre. Correcto. En la tierra, las criaturas de la vaca y de la oveja. Maldito serás la entrada y la salida. Y así sigue, y así Las sigue. maldiciones. Sigue y sigue. Las maldiciones. El Señor, ¿Por qué fueron está esas maldiciones, Francisco? ¿A qué se debió todas esas maldiciones? a la desobediencia. ¿De qué? De los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, hermano. Hermano, esa desobediencia nos convierte automáticamente en malditos a los mandamientos de Dios. ¿Y cuántos son los mandamientos de Dios? 10. 10. Pero si cumplo 9 nada más, ¿será que la haga? Culpable de todo. ¿Será que la haga? No, hermanos. No, hermanos. 10 es 10. ¿Ok? Si él dijo 10, obedezcamos, que son 10. Y a los 10 me voy a meter como David. Como David. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y no hay en mí tropiezos. Sí, Francisco. 10 dejarían al destructor fuera Correcto. de nuestra casa. Así es. 10 dejarían 10. al enemigo 10. fuera. Más que suficiente, 10. No podría alcanzarnos. Sí. 10 el número de la combinación. Sí, también. Miren lo que dice el versículo 34 del mismo salmo que estamos leyendo. Miren qué interesante lo que dice aquí. Espera en Jehová y guarda su camino. ¿En quién vamos a esperar? ¿Estamos esperando en él? Estamos guardando ese camino y sigue diciendo, él te exaltará, ¿para qué? ¿Para heredar qué cosa? La tierra. ¿Cuándo? Cuando sean destruidos, ¿quiénes? Los pecadores, lo verás. Hermanos, dice que él me va a exaltar para heredar. Hermanos, él, escuchen esto. Tal vez muchos de los que me están viendo, o si alguna persona de alguna otra religión no lo va a entender, no lo va a comprender, discúlpenme, pero realmente esto es asunto más que entendimiento profético para que lo podamos entender. Hermanos, ¿dónde está el trono de Dios ahora? ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. En el cielo. Y cuando todas estas cosas acontezcan, cuando esa piedra destruya el barro, el hierro, el bronce y todas estas cosas, ¿verdad? El reino de Dios va a imperar. ¿Y dónde creen que va a establecer su trono? ¿Les parece a ustedes eso algo que no tiene lógica? Demasiado. ¿Será posible, Francisco, que misericordia. hasta ese llegue el gran amor de Dios? ¿Hasta dónde llega su grande amor y su grande misericordia por nosotros, que somos bastante o muchos ingratos? Que va a mover ese trono que ha estado ahí por la eternidad. Eternidad ha pasado ahí y está a punto. Cuando todo sea resuelto, cuando todos los malditos, todos los malos sean destruidos y el Señor tiene que hacer una limpieza en esta tierra. ¿Cuánto durará esa limpieza? 1000 años. 1000 años. ¿Y con qué la va a limpiar? Fuego y azufre. Y después, hermano, miren qué cosas más lindas. Cuando Él va con la Nueva Jerusalén, todos los salvos, los redimidos, los que están escritos en el libro de la vida, van a bajar. Y esta tierra está pura ceniza.
por el lago de fuego que duró durante 1000 años. ¿Y saben qué? Y cuando él comienza a decir, salga la hierba, sal y comienza a decir, van a ser testigos, porque lo van a ver la creación, Francisco, que no vieron porque fueron la última especie en crearlo, no sé si me están entendiendo, porque ellos van a ver cuando Jesús restablezca la tierra y vuelva a surgir las plantas, los animales y todas aquellas cosas que lo hizo en la creación, ¿verdad? Antes que el hombre nació. ¿En qué día de la creación salió el hombre? Fue la última, ¿verdad? En el sexto día. Entonces, quiere decir que él no vio lo anterior, no. Pero esta vez lo va a ver con sus ojos. Vamos a ver a eso. Los hijos del Altísimo, correcto, los hijos del Altísimo. Hermano, sí, Francisco. Sí, eso es algo que necesitamos entenderlo. Porque la palabra dice que el impío, dice que el ojo del impío nunca posará su mirada sobre el reino de Dios. Nunca verá la nueva creación. ¿Sí? Nunca verá la gloria. Nunca verá la hermosura. Nunca verá la herencia de los santos. No se le permitirá al impío. El impío será destruido, acabado, exterminado antes que se haga la nueva creación. Nunca verá el galardón de los justos. No, o sea, qué triste, qué triste. Dice Pablo, porque ojo. Cosa que ojo no vio y nunca oyó, ¿verdad? Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermanos, Él va a habitar con nosotros. Él. Y nosotros vamos a ser los súbditos. Nosotros vamos a ver con los animalitos, hermano. Qué lindo, hermano, ver a un león con un corderito durmiendo juntos. Qué cosas más bellas, hermano. Es más, me atrevo a decir yo, y este soy yo, ¿ok? Que las hojas de los árboles no van a caer como se secan y se caen, no van a caer, porque ahí no habrá muerte, ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, ahí no habrá pecado, correcto, gracias, hermano. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y no solamente lo va a ver Él, lo vamos a ver nosotros. Hermanos, qué cosa más linda, qué cosa más hermosa. ¿Creen que vale la pena que hagamos el esfuerzo? ¿Creen que vale la pena que nos esforcemos? ¿Creen que vale la pena que pasemos lo que pasemos, las penurias que pasemos? Porque ahorita nuestra tierra, la tierra del cual nosotros fuimos hechos, fuimos tomados de la tierra, pertenecemos a la tierra, somos de la tierra, está bajo cautiverio. Por esa razón, esperamos familias separadas, uno por allá, el otro por allá, buscando una mejor vida para ayudar a la esposa, a los hijos, desde lejos, por años, que por teléfono. Pero sí, tanto vamos a ayudar aquí. El enemigo no quiere. Heredaremos. Todos los reyes y gobernantes terrenales desaparecerán. ¿Cuántos? No más Saúles. Pregunto, hermano. ¿Lo estamos creyendo? Yo creo esto porque está acá. Y me lo dicen. Solo el reino del Altísimo durará eternamente y para siempre. La usurpación y el mal gobierno de los impíos durará algún tiempito, pero pronto terminará.
Entonces esta tierra será devuelta a su dueño legítimo, quien la compartirá con los santos ¿de quién? Del Altísimo. Los que durante mucho tiempo han estado en la pobreza y han sido menospreciados por los hombres, pero pronto serán honrados y ensalzados por el Dios Altísimo. Honrados. ¿Saben qué dice la palabra? Yo honro a los que me honran. Vamos a ser honrados. ¿Saben por qué? Por el dueño, amo, no solamente de esta tierra, sino del vasto universo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Hermanos míos, dice la palabra de Dios. Veamos desde el 17. Isaías 65, 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Escuchen esto. Va a crear. Y de lo primero, lo que estamos hoy ahora mismo viviendo, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo que trae gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hable, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Hermanos, dice que no vamos a edificar para que otro. Hasta el siglo eterno y para siempre va a haber perpetuidad. No hay nada transitorio en la ocupación de la tierra restaurada. ¿Tierra qué dije? Restaurada. El contrato de alquiler nunca expirará y los habitantes vivirán seguros en sus moradas propias y no van a edificar para otros. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo buscamos nosotros este reino? Sí, Joan. Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar ahí mismo antes que salgamos de Isaías capítulo 66 y versículo 22. Hermanos, miren lo que dice. Porque como los cielos nuevos, ¿qué cosa? Y la nueva tierra que yo hago, ¿estamos entendiendo, hermanos, que Él va a restaurar la tierra? ¿Permanecerá para cuándo? Delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y dice el 23, y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermanos, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿En qué día vamos a adorar a Dios? ¿En el domingo o en el sábado?
Todos. Ahí se vamos a ir todos los habitantes de la tierra. Ahí no se va a quedar ningún habitante de la tierra, porque todos los habitantes de la tierra son los hijos del Dios Altísimo. Y vamos a estar, hermanos. Todos. Hermanos, demostremos un fuerte deseo de entrar en Él y una disposición de hacer todo lo que Él nos pida. Hermanos, el reino de Dios debe ser nuestra principal prioridad en la vida. Estamos, hermanos, en este reino de Dios. Estamos ahora. Hermano, la ciudad de Dios, para los observadores de los mandamientos, nadie que haya tenido la luz de la verdad entrará en la ciudad de Dios como violador de los mandamientos. Nadie. La ley divina está en el mismo fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Si los hombres sabiendas han pisoteado y han despreciado la ley de Dios en la tierra, no serán llevados al cielo para que ahí hagan lo mismo. No habrá cambio de carácter cuando Cristo. Mis queridos hermanos, el llamado es más buscad. Más buscad. Escuchen la palabra como está. Buscad. Un mandamiento. Una orden. Un mandato divino. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas por añadir. Hermanos, cambiemos, desenfoquémonos. Estamos ahora en las añadiduras. Tengamos claro que aquí la felicidad no existe. Por lo tanto, no tratemos de buscar felicidad aquí en la tierra. Mi felicidad no está aquí. Amén. Alabo a Cristo Jesús. Lo que hizo y lo que está haciendo. Yo quiero, hermanos, que mantengamos esa perseverancia, porque se trata de perseverancia. Vamos a aguantar, nos va a dar la fuerza para resistir, porque Él no nos va a abandonar en los ataques del enemigo inflijan contra nosotros. Es más, preparémonos realmente con la ayuda de Dios sin presunción, que si tenemos que ir, manos allá, no conocen del sábado, no han guardado un sábado, quieren morir antes de negar a Cristo. Él no nos va a abandonar. Hasta el momento de hoy, de todos aquellos personajes bíblicos, hijos de Dios, obedientes a Dios, que pasaron penalidades, uno de ellos fue abandonado ni aún en su propia muerte. Los 3 jóvenes hebreos, sin ningún miedo, sin ningún pánico, entraron al horno de fuego. Sin ningún pánico. No gritaron, no se opusieron, obedientemente. ¿Quién lo esperaba en medio de ese horno? ¿Quién esperaba a esos jóvenes en medio de ese horno? ¿Y quién nos espera a nosotros en medio del horno que vamos a vivir? Jesús.
nos espera a nosotros aún en medio de la muerte? ¿Será que el fuego que consumió a este hombre, Juan Hus, lo sintió? ¿Se gritaba el dolor? Yo no creo. Porque, hermanos, cantaba. Cantemos. Alabemos a Dios. Alabanza hay poder. Alabanza da fuerza. Alabad a Dios. Alabad todo tu corazón. Toda tu alma. Según se cree, Juan Hus cantaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Murió confiando en nuestro Señor Jesucristo. Eso, ejemplo,